Antes de hablar sobre la ley de Poiseuille, debemos tener en claro algunos conceptos. Flujo laminar. Este es un tipo de movimiento de un fluido que se caracteriza por ser suave y estar perfectamente ordenado, de manera que se mueven láminas paralelas sin entremezclarse. Este tipo de movimiento ocurre a velocidades relativamente bajas o viscosidades altas. Fluidos newtonianos. Son aquellos en el que la relación esfuerzo de corte-velocidad de deformación es lineal. A esta relación se la denomina como viscosidad, razón por la cual este tipo de fluidos se describen como viscosos. Caudal. Es la cantidad de fluido que circula a través de una sección por unidad de tiempo. La ley de Poiseuille nos permite determinar el caudal de un fluido newtoniano que circula con un movimiento de tipo laminar a través de un tubo cilíndrico de sección circular constante, sobre el cual se encuentran actuando dos presiones diferentes. Esta ley establece teóricamente la relación entre el caudal de un flujo con la viscosidad y la caída de presión. Mientras más grande sea la diferencia de presión, mayor será el volumen de flujo por unidad de tiempo. Por otro lado, el flujo del fluido es inversamente proporcional al coeficiente de viscosidad. Mientras más viscoso sea el fluido, más se va a resistir al movimiento, por lo que habrá menos metros cúbicos por segundo. Asimismo, el caudal es inversamente proporcional a la longitud. En el experimento que se realizará a continuación, es fácil evidenciar cómo se aplica esta ley en un flujo laminar que será el aceite, el cual pasará a través de un tubo. Se analizará el cambio de comportamiento del fluido dependiendo de las condiciones. Los materiales que utilizaremos para este experimento son 900 mililitros de aceite, un tubo PVC al cual dividiremos en tres segmentos de 50 centímetros cada uno, dos codos de PVC, dos anillos para tubo PVC, un desarmador, un tubo plástico de 1 centímetro de diámetro y 15 centímetros de largo y un tubo plástico de 0.5 centímetros de diámetro y 15 centímetros de largo. Para realizar el experimento, primero marcaremos el tamaño de los dos tubos en el tubo PVC. Luego calentamos la punta del destornillador para así poder realizar los agujeros en el tubo de plástico. Mediremos 15 centímetros de largo en cada tubo. Cortamos cada uno de los tubos para obtener las longitudes deseadas. Se utilizó una lija para alisar la superficie de los dos orificios. Se procedió a introducir los tubos en los dos orificios, primero el tubo más fino y luego el tubo más grueso. Se procedió a introducir el tubo de plástico en el anillo metálico y se lo ajustó con un destornillador. Por el otro lado del anillo metálico se introdujo un codo de plástico. Realizamos el mismo procedimiento pero del lado contrario. Luego de haber asegurado las uniones, procederemos a ubicar correctamente el tubo para seguir con el experimento. Por último, se puso el aceite por un lado del sistema y este salió por los dos tubos. El tubo de mayor diámetro tuvo una mayor salida de aceite y el tubo de menor diámetro tuvo menor cantidad de aceite. Con base en el experimento realizado, calcularemos el caudal del aceite en cada uno de los tubos. En el primer tubo tenemos los siguientes datos. Tiene un diámetro de 1 centímetro, por lo que su radio será de 0.5 centímetros o 0.005 metros. Tiene un largo de 15 centímetros, que serán 0.15 metros. Conocemos que la viscosidad del aceite es de 0.0257 kilogramos sobre metro por segundo y su diferencia de presión será de 0.048 atmósferas. Ahora que conocemos todos los datos del primer tubo, estos serán reemplazados en la fórmula anteriormente mencionada.
Entonces tenemos que el caudal es igual a pi por 0.005 metros a la cuarta por 0.048 atmósferas sobre 8 por 0.0257 por 0.15, dándonos como resultado que el caudal en el primer tubo es igual a 3.05 por 10 a la menos 9 metros cúbicos sobre segundo. En el segundo tubo tenemos los siguientes datos. Tiene un diámetro de 0.5 centímetros, por lo que su radio será de 0.25 centímetros o 0.0025 metros. Tiene un largo de 15 centímetros, que serán 0.15 metros. Conocemos que la viscosidad del aceite es de 0.0257 kilogramos sobre metro por segundo y su diferencia de presión será de 0.048 atmósferas. Utilizando la misma fórmula que en el primer tubo, reemplazaremos los datos obtenidos. Entonces tenemos que el caudal es igual a pi por 0.0025 metros a la cuarta por 0.048 atmósferas sobre 8 por 0.0257 kilogramos sobre metros por segundo por 0.15 metros, dándonos como resultado que el caudal en el primer tubo es igual a 9.91 por 10 a la menos 10. Tras calcular el caudal en cada tubo por el que pasa el mismo fluido, podemos observar que en el primer tubo, que tiene un mayor radio, su caudal es mayor, mientras que en el de menor radio su caudal es menor. Aplicaciones biotecnológicas. Aplicación número 1. En viscosímetros. La ley de Poiseuille establece que la pérdida de presión en un fluido a través de un tubo depende del volumen de este, de la densidad del líquido y del coeficiente de viscosidad. El viscosímetro se basa en esta ley, ya que calculando los tiempos que tardan en recorrer una determinada distancia en el viscosímetro dos líquidos diferentes, el líquido problema y un líquido de referencia, y conociendo sus densidades, así como la viscosidad de referencia, es posible determinar la viscosidad del líquido problema. Este equipo se puede utilizar para determinar la viscosidad de fluidos como el yogur después de pasar por el proceso de fermentación. Aplicación número 2. Campanas de flujo laminar. Esas campanas son instrumentos que se emplean para poder tener ambientes libres de contaminación, debido a que logra proporcionar aire descontaminado proveniente de partículas de hasta 0.1 micras. Así el área de trabajo siempre permanece limpia y estéril, un ambiente que es indispensable sobre todo en los laboratorios donde se suele trabajar con cultivos celulares, material biológicos, químicos corrosivos u organismos infecciosos. Estas campanas laminares proporcionan un área delimitada por superficies fáciles de limpiar y desinfectar con un flujo de aire filtrado a través de prefiltros que retienen las partículas más grandes que están presentes en el aire.